a cuantos conozco de los que estáis aquí, aparte de Rebeca, por supuesto, a Flores, que ya llevamos caminando, ha sido mi jefe. ¿Dónde está Flores? Por ahí andará. Ah, aquí estás. Digo mi jefe porque hemos trabajado juntos en la Conferencia Nacional de Hombres por ya no sé cuántos años, pero yo creo que los últimos 17 años o 16 años, y este año yo me he despedido, estaré para despedirme, posiblemente finalmente esté para decir adiós, así que para decir adiós, vida mía, solo tengo que decirlo, decía el cantante. Allí estará, pues también estuvimos con Ana y con Álvaro mucho tiempo trabajando en la Conferencia de Hombres, en Aglow también, allá cuando tuvieron la locura de pedirme que fuese consejero nacional de Aglow, como no, con Itiel y Damaris, que no la veo, supongo que estará un poquito aún descansando, ya desde la época de Contracorriente, y con Itiel, y digo, con Aitor, y también y con Loida. Así que ya son muchos. Héctor también de la Conferencia de Hombres. Y el que más conozco, el que más antiguo conozco es a José Carlos y a Isa, que yo estuve en su boda. Yo estuve en su boda y ellos estuvieron cuando Isa me vio convertirme. Así que hace 34 años que yo conocí al Señor e Isa estaba allí. Así que sois muchos que personalmente os conozco, pero especialmente tengo una querencia especial por todos, pero también por Jazz. Porque este último, no, el anterior año, pues ella entregó un año de su vida en mi iglesia. Entonces yo le pedí, Jazz, ¿por qué todo eso que Dios te dio y que ha depositado en ti, por qué no lo conviertes en un curso de formación y te vienes a Lugo? Lugo es una ciudad allí perdida en medio de la nada. Claro, no es Madrid, entonces, no es Madrid, pero Dios se está moviendo de una forma preciosa. Y yo soy de los que, soy como un conejillo de Indias que me dejo experimentar lo que Dios tenga, yo no lo quiero perder en ningún momento. Y aceptó amablemente el reto de estar con nosotros, así que ya muchas gracias porque el tiempo que has invertido no fue en vano. Y fue una bendición todo lo que nos has compartido con la gente y aún al día de hoy lo siguen recordando. Así que tenemos que hablar de un segundo nivel, a ver cómo hacemos eso de hacer el segundo nivel. Así que muchas gracias a todos, es un placer estar aquí. Para los que no me conocéis, Ana, mi esposa, está por ahí, allí está, allí te pones de pie para que te vean. Yo soy hoy muy afortunado porque rara vez puedo viajar con ella. Así que poder tenerla aquí en el retiro conmigo, para mí es un regalo de Dios, de verdad que sí, que es un verdadero regalo. Y allí estamos sirviendo a Dios en la ciudad de Lugo desde que me convertí. Yo me convierto en una calle, en plena campaña, una campaña en la que estaba levantando una iglesia en la ciudad de Ferrol. Y allí me convierto, estaba estudiando en la Universidad de Lugo, recién convertido. Había captado de tal manera el Evangelio con 20 años que fui a prediqué en la universidad, prediqué a mis compañeros y se empezó a convertir la gente, sin mucho esfuerzo, la verdad. La gente se convertía. Al día de hoy, de aquella época, sigue hoy, si venís a la iglesia, José Antonio, que es el copastor, fue mi primer convertido y al día de hoy estamos sirviendo ya a Dios juntos. Llevamos muchos años juntos caminando. Somos una iglesia... yo siempre digo que en España, y cuando salgo mucho por el extranjero, la iglesia es pequeña pero no es débil, porque hay una rara intención por parte del diablo de identificar pequeño con débil. Y no tiene nada que ver, somos pequeños en cuanto a tamaño. Vengo este fin de semana de una iglesia que se llama Gateway en Dallas y eso es el paraíso terrenal de las iglesias, ¿no? Entonces, claro, macroiglesias, pero no necesariamente el hecho de ser grandes iglesias implica, no es el caso de Gateway, implica que sean iglesias fuertes, no necesariamente. A veces los ríos más anchos son los menos profundos. Y no es el caso de España, donde los ríos a veces son más pequeños, pero son profundos y muy caudalosos, así también la iglesia. Así que aquí en Lugo somos un río pequeño, pero caudaloso y profundo, como el río Miño, ¿verdad? Que es muy caudaloso. Cuando yo estaba orando, y yo siempre estoy preocupado por lo que voy a compartir, quiero traeros un mensaje que alguno dirá, yo este mensaje ya más o menos me lo sé, o el estilo de las cosas que ya he escuchado. Pues si te lo sabes, me alegro mucho, porque vas a recibir 2 raciones. Pero tengo algo en el corazón y yo espero que puedas escuchar a Dios a través de lo que quiero compartiros.
Yo quiero que me acompañéis al libro de Hechos. Me encanta el libro de Hechos. Casi es uno de mis preferidos. Básicamente casi por el nombre. Siempre me gustó, y lo digo muchas veces, que es el libro de los hechos de los apóstoles, no el libro de los dichos de los apóstoles. Entonces solo eso ya me encanta. No es un libro de dichos, es un libro de hechos. Entonces el libro de los hechos, donde se describe, no es un libro prescriptivo, pero es un libro descriptivo de lo que es la vida de la iglesia, hay una historia que yo quiero que podamos acercarnos y leerla juntos, que está en el capítulo 12 del libro de Hechos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 12 de Hechos. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había... Bueno, este Jacobo, hermano de Juan, supuestamente está enterrado allí en Santiago, por eso se nos va bien el turismo, allí en Galicia. Si no habéis hecho el camino de Santiago, os animo a que lo hagáis. Tenemos un ministerio también para trabajar en el camino, para ver los restos de este que mataron aquí. Que no es él, pero bueno, nos viene bien a nivel turístico. Eso es el asunto. ¿Qué más da, no? Entonces, y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Fíjate, había agradado a los judíos. Entonces procede a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, de 16 soldados. 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Para que os situéis, entonces había 2 guardias encadenados a él, uno a un lado, otro a otro, y en la puerta había otros 2 guardias, turnos de 4 soldados, en 4 turnos, 16 soldados en total. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea y Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este pasaje a nosotros como iglesia en Lugo nos revolucionó. Por eso lo quiero compartir y quiero abrir el retiro con este mensaje. Nos cambió completamente, nos voló la cabeza.
Porque este pasaje termina con que la iglesia crecía y se multiplicaba. Sin embargo, el pasaje no empieza así. El pasaje empieza donde la iglesia está siendo muy perseguida. Hay una hostilidad contra la iglesia tremenda, al punto que acaban de matar al hermano de Juan, a Jacobo, y ya estaban a punto de matar al jefe, al cabecilla de todos ellos, que era Pedro. Es decir, no necesariamente lo que nosotros veíamos, que un ambiente hostil, un ambiente en contra del evangelio, quiere decir que el evangelio no va a crecer ni multiplicarse. Es más, normalmente suele ser todo lo contrario. Siempre hay el crecimiento en la Biblia, siempre que se ve un crecimiento, se da por dos factores. Uno, por la persecución, es decir, acordaos incluso cuando el pueblo de Dios, los judíos, eran oprimidos por Faraón, más se multiplicaban, dice. Hasta que Faraón dice, no, aquí hay que matar a los niños. Estos se están multiplicando muchísimos. La opresión generaba multiplicación. Y el otro factor de multiplicación en la Biblia es siempre la venida del Espíritu Santo. Sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, la recepción de la unción del Espíritu Santo genera multiplicación. Imagínate lo que es mezclar los dos factores, persecución y venida del Espíritu Santo. Aquí sucede. La multiplicación empieza a ocurrir en un contexto, en un territorio muy difícil, en un territorio y un ambiente muy hostil, pero al mismo tiempo la iglesia se multiplicaba. Vivimos tiempos, y por la tarde hablaré sobre cómo evangelizar en contextos de crisis y sobre todo en el contexto de la posverdad, cómo evangelizar. Tiempos donde la crisis social, ya no económica, que también económica, sino la crisis social que ahora mismo estamos viendo en España, por ejemplo, nos espanta. Dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Pero en este contexto, este texto nos habla de tres puertas. Tres puertas que son muy sencillas. La primera puerta es la puerta de la cárcel personal de Pedro. Dice el verso 6 que Pedro estaba sujeto con 2 soldados, con cadenas, dice, y delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esta puerta, ¿verdad?, se abrió sola, es una puerta abierta. La puerta de la cárcel personal de Pedro es una puerta que se abre. La segunda puerta está en el versículo 10, que dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. La primera puerta, que es la cárcel personal de Pedro, la abre el ángel. La segunda puerta, que va acompañado con el ángel saliendo, que es la puerta de la ciudad está abierta también. Y hay una tercera puerta en el verso 13 y 14 que dice que cuando Pedro llamó a la puerta, que era donde estaba la iglesia reunida, entonces ahí vemos la tercera puerta, que es la puerta de la iglesia. La primera puerta, que es la cárcel personal, está abierta. La segunda puerta, que es la puerta de la ciudad, está abierta. La única que permanece cerrada es la puerta de la iglesia. Él llama y no le abren. Anecdóticamente. La única que permanece cerrada es la puerta de la iglesia. En un momento convulso social y de persecución, la iglesia estaba encerrada con miedo, con temor. Mi propuesta personal para vosotros, basado no solo en mi fe, sino en mi realidad, la realidad que yo vivo en la ciudad de Lugo y también lo que estoy viendo en muchas partes de España, es que las puertas, nunca como hasta ahora, nunca antes, como hasta ahora he visto las puertas personales de las vidas de las personas abiertas. La gente está más abierta a recibir el evangelio que nunca. Nunca yo antes he visto la apertura personal de las personas para recibir el evangelio. No hay problema. Es decir, muchísimo más de lo que estaban en los tiempos que yo me convertí o tiempos posteriores. Es decir, sí es cierto que hay una ceguera, el diablo ciega en muchos aspectos, pero también hay muchísima más apertura. También creo, por lo que hemos visto, que las puertas de las ciudades, como nunca antes, están abiertas. Hemos hecho actos de intercesión, actos proféticos. Mira, hemos hecho de todo para las ciudades. Bueno, la ciudad de Lugo es una ciudad fundada en los tiempos de Jesucristo, rodeada por una muralla romana que se conserva entera y que rodea todo el interior, el casco histórico de la ciudad. Imaginaos un paseo de unos 12 metros de alto, 2 kilómetros de largo, en circunferencia, pudiendo orar ahí. Hemos dado vueltas, hemos subido a los montes, hemos derramado sal, yo no sé, hemos hecho de todo.
Si me dicen que haciendo el pino la gente se convierte, yo hago el pino. El hecho es que yo creo que todo eso funcionó. Las puertas de la ciudad están abiertas. Es más, creo tan firmemente que están abiertas que tenemos 7 proyectos de plantación en diferentes pueblos. No 1, 7. Y vamos a por el 8º este año que va a entrar. Un proyecto de plantación por año. Y un proyecto de plantación por año implica mucho trabajo, porque implica plantadores, equipo de plantación, economía, en fin. No solo es que bonito abrir obra. Abrir obra implica un esfuerzo y un trabajo absolutamente vital en todos los aspectos. Entonces yo creo que las puertas de las ciudades están abiertas. Espiritualmente, el mundo espiritual está abierto después de tantos y tantos años orando por un avivamiento en España. Y yo no creo que Dios haga acepción de naciones. Si no hace acepción de personas, tampoco de naciones. El problema que yo me he encontrado, y me sigo encontrando, es que la puerta de la iglesia es la que permanece cerrada. Y seguimos diciendo que España está dura, y seguimos diciendo que el terreno es duro, seguimos diciendo que el mundo está fatal, que mira cómo nos persiguen, que mira las leyes de ley de Mordaza. Y yo lucho contra todas esas cosas y estoy metido e involucrado por las circunstancias de mi vida en este momento, presidiendo la Alianza Evangélica y otras cosas, involucrado en parar todo ese tipo de leyes que afectan a la iglesia. Pero yo no creo que el terreno esté tan mal, sino que veo que muchas veces es la iglesia la que está absolutamente, digamos, desenfocada. Vamos a decirlo así. Desenfocada. ¿En qué sentido? Porque normalmente la iglesia acaba creyendo, como estos que estaban acá, que las puertas de las cárceles personales están cerradas y que las puertas de la ciudad están cerradas. A Pedro golpeaba la puerta y no le abrían. Cuando una muchacha llamada Rode dice que Pedro está a la puerta, no le creen. Dicen que estás loca. Otros más espirituales dicen, es su ángel. Porque siempre hay espirituales. No nos vamos, es su ángel, ¿no? Entonces es su ángel. Entonces, finalmente cuando le abren la puerta, dice la palabra que acabamos de leer, que se quedaron sorprendidos, atónitos, estaban alucinando. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que ocurriese lo que ocurrió? Es decir, una iglesia que se da cuenta, que pensaba que el mundo está cerrado, que la cárcel está cerrada, que la ciudad está cerrada y lo única cerrada, y se dan cuenta que los únicos que están cerrados son ellos mismos. Por eso cuando la iglesia se abre a lo que está sucediendo fuera de la iglesia, se queda normalmente atónita y sorprendida. Y yo creo que, al menos de la experiencia que yo tengo, yo creo que hay unas razones por las cuales la iglesia está cerrada. Quiero daros 4 razones o 4 propuestas para que reflexionemos juntos, por las cuales la iglesia muchas veces se encuentra cerrada y está cerrada. La primera razón es muy sencillita. ¿Por qué la iglesia a veces está cerrada? La iglesia está cerrada porque está encerrada. Dirás tú, uy, para eso vine a un retiro y pagué una inscripción. Me cachis, que me devuelvan la pasta. Entonces, para semejante descubrimiento, ¿verdad? La iglesia está cerrada, ¿qué quiere decir? Es una iglesia que vive, la iglesia encerrada, que vive de puertas hacia adentro. Fijaros que, dice el texto, dice que muchos estaban reunidos, verso 12, orando. Es decir, es una iglesia que tiene una buena espiritualidad. Es una iglesia que incluso podríamos decir en términos actuales, tiene un programa celular. La gente si quiere orar sabe a dónde tiene que ir. Incluso Pedro sabía a dónde tenía que ir. Dijo, ¿y dónde estará la iglesia reunida? ¿Quién sabe? No. Es decir, había un programa de casas, un programa casero. Es decir, la iglesia tenía una buena estructura, tenía una buena espiritualidad, estaba orando, pero es una iglesia que piensa que el mundo está como ellos, cerrados. El mundo nos ataca, con lo cual tenemos que cerrarnos, ¿verdad? Y la iglesia no estaba donde tenía que estar no cerrada dentro de una casa orando, sino que ¿por qué la iglesia no vio que las puertas de la cárcel se abrieron? Porque no estaba allí.
¿Por qué no vio que las puertas de la ciudad se abrieron? Porque no estaba allí. No estaba donde Dios se estaba moviendo. Dios estaba haciendo su obra fuera de la iglesia. Dios estaba actuando fuera de la iglesia, pero ellos seguían dentro de la iglesia. No estaban donde la gente tenía que estar, no estaban intercediendo alrededor de la ciudad, no estaban intercediendo alrededor de la cárcel, no estaban donde Dios se estaba moviendo. Por eso es una iglesia que está encerrada en sí misma, una iglesia que sigue orando, una iglesia que sigue cantando, una iglesia que le sigue diciendo a la iglesia, ¿por qué no vienes a nuestro culto? Ven. Fíjate y seguimos diciendo a la gente, ven, cuando siempre el mensaje es, id. Id. Y nosotros decimos, ven. Es interesante. Ven a nuestra iglesia, ven a nuestro cubículo, ven a nuestro local, ven. Y sin embargo Jesús siempre está diciendo, id. El lugar de la iglesia nunca fue las paredes de un local. La iglesia se encierra cuando todo su ministerio lo encierra entre cuatro paredes. Por eso la iglesia, el lugar de la iglesia nunca fue el templo. El lugar de la iglesia sigue siendo los mercados, sigue siendo las calles, la universidad, los colegios, los pueblos donde no hay testimonio. Ese es el lugar principal de la iglesia. No hay otro. No hay otro. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás tiene un carácter relativo, porque hay un cambio. Claro, si nosotros a veces no nos damos cuenta, hay un cambio de paradigma, Dios cambia de modelo de actuar y nosotros no nos damos cuenta, seguimos en el modelo viejo. ¿Os acordáis cuando Moisés se movía el pueblo según se movía la columna de fuego, la columna de humo? Entonces estaban en el desierto, entonces cuando Dios se levantaba y se movía, ellos levantaban el campamento y se movían. Pero llega Josué y en el capítulo 1 de Josué, Dios le dice a Josué, donde quiera que tú vayas yo iré. Todo lo que pise la planta de tus pies. Entonces Dios le está cambiando el paradigma y lo primero que le dice es, el primer versículo, oye Josué, Moisés ha muerto. Y dice, no, sí, ya lo sé. Es decir, no es una noticia, no le está dando una noticia, le está diciendo el modelo de trabajo de Moisés se finiquitó. ¿Por qué? Porque Moisés iba siguiéndome a mí. Pero yo te estoy dando una noticia, Josué. A partir de ahora yo te sigo a ti. Fíjate que ese cambio de paradigma, esa manera de pensar, a veces no nos damos cuenta. Jesús viene a cambiar muchos paradigmas y muchas formas de pensar. Acordaos cuando dice, dad y se os dará. Es anecdótico. Siempre hemos creído lo contrario, que cuando Dios me dé, yo daré. Tú dices, no, es que tienes que cambiar aquí. No es en la medida que yo te dé, tú vas a dar. Es al revés. Entonces ese cambio pequeño, pero parece que es pequeño, pero no lo es. Ese pequeñito cambio de paradigma puede cambiar muchas cosas. Yo siempre enseñé una cosa que hoy creo que es falsa. Por ejemplo, siempre enseñé que Dios tuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto para que purgara sus pecados. Yo no lo creo ya. Ni lo predico eso. ¿Por qué no lo creo? Porque me he dado cuenta de otra cosa. ¿Por qué creéis que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto? Porque le dio la gana. Nada más. Punto y final. No es que Dios tuvo al pueblo 40 años en el desierto. Es que el pueblo tuvo a Dios 40 años en el desierto. Que es distinto. Porque él dijo, si pasáis yo paso. ¿Qué queréis que era el desierto? No hay problema, yo me quedo en el desierto. ¿Queréis? Pues os acompaño, no hay problema. Os acompaño, pero ya que me quedo aquí, vamos a hacer una limpieza de paso. Pero el plan de Dios no era quedarse 40 años, era pasarlos a una tierra prometida. Los que mantuvieron a Dios encerrado en un desierto fueron ellos. Eso sí, tuvieron un culto pentecostal, a veces el Sinaí temblaba, bajaban, todo ese tipo de cosas. Perfecto.
Pero a veces nosotros con la iglesia hacemos exactamente igual. Dios dice, que os queréis quedar en la iglesia, no hay problema. Que queréis enfocar la iglesia en torno a un culto, tengamos un culto tremendo. Pero ese no es el propósito de Dios. La iglesia está cerrada cuando se encierra, cuando vive entre cuatro paredes pensando que eso es lo máximo que pueden alcanzar o pensar. Otra razón por la cual la iglesia está cerrada es, una segunda razón, es porque no cree. ¿Qué quiere decir con esto? Versículo 15. Y ellos le dijeron a la pobre Rode, estás loca. Ella aseguraba que así era, que había visto a Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel. Es decir, que cuando Rode, que acaba de escuchar a Pedro, le dice que acaba de oírlo, ellos le dicen que está loca. Que está loca. Es decir, pero ellos estaban orando. ¿Y por qué estaban orando? Dice que hacían oración sin cesar por él, por Pedro. No estaban orando por la ventana 1040. No estaban orando por la situación de Cataluña. No estaban orando por circunstancias, ay, a ver si... Estaban orando para que Dios salvase a Pedro. Dios lo salva y no lo creen. Interesante. No creen que pueda suceder aquello por lo cual oran. Están orando, sin embargo, algo en su corazón le está diciendo, no, esto no va a suceder. Estamos orando porque qué remedio, hay que orar. Pero esto no va a suceder. Y en realidad la oración de ellos ya había abierto los cielos de una forma espectacular. Y muchas veces ocurre que la iglesia que está cerrada simplemente no cree que va a suceder aquello que está prometido que va a suceder. No cree que Dios va a respaldar aquello que dice que va a respaldar. Otros dijeron, es su ángel. Es decir, tenían una teología acerca del mundo espiritual. Apenas estaban haciendo la iglesia, pero claramente tenían ya una teología acerca del mundo angélico, acerca del mundo espiritual. Y entonces esa teología que tenían al respecto la podían tener, pero eran incapaces de entender que un ángel era capaz de venir a abrir las puertas de una celda, sacarlo de la celda, sacarlo de la ciudad, liberarlo. Es decir, eran incapaces, tenían una teología sobre los ángeles, pero eran incapaces de entender que esos ángeles en los cuales creían podían intervenir en el mundo natural y ejercer una acción sobre hechos reales físicos. Era una fe, como la fe de muchos que están encerrados, puramente racionalista. ¿Qué quiere decir eso? No es nada más que incredulidad barnizada de fe. No creo que vaya a suceder, pero voy a orar. Sí creo que hay ángeles, pero no va a venir un ángel y liberarnos. Que venga un ángel y lo vea. Y hablamos de esas cosas como si no existieran. Y existen. Y si actuaban hace 2000 años de forma física, hoy sigue siendo igual. El caso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible ver, ¿verdad? Por fe andamos, dice 2 Corintios 5, no por vista. Y todos decimos, sí, yo ando por fe, no por vista. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué te detienes cuando dejas de ver? Porque mucha gente dice que anda por fe, pero cuando deja de ver, ¡ah!, se detiene en todos los pasitos. Apenas es una canción a veces la fe. Por eso, para poder tener fe, nos vamos a ver en situaciones límite donde sí o sí hay que ejercer la fe. Porque si dependemos de la vista, dejamos de tener fe. No podemos tener fe. La fe racionalista no es que hay que... Cuidado, yo soy una persona que razono, que estudio, que me formo, que me preparo y cuanto más mejor. Para ir a un mundo del espíritu al que no se accede a través del entendimiento, sino a través de la fe. Es más, la fe te abre el mundo del entendimiento. Por eso dice Hebreos, por la fe entendemos. Interesante. La fe te abre el mundo del entendimiento. Hebreos 11. Por la fe entendemos que el mundo fue hecho, y describe
cómo fue hecho el mundo a través del Espíritu. Es decir, por la fe abre el mundo del entendimiento que el estudio racional no te puede acceder a ese mundo. Entonces me encuentro con muchas veces que la gente en la iglesia cree cosas. El otro día me encontraba, el otro día no, pero atrás, en un libro de una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Yo no sé por qué los americanos tienen tiempo y dinero para hacer encuestas de todo, pero es una encuesta hecha a miembros de la iglesia acerca de lo esquizofrénico de las creencias que la gente tiene en la iglesia. Entonces, cuando se hace una encuesta, se encuentra lo siguiente. En las iglesias, un montón de iglesias en Estados Unidos, de asambleas de Dios. El 10% de los miembros no pudieron ser hallados. Eso ya, ¿dónde están? No se sabe. Entonces, ahora bien, el 20% de los miembros nunca asiste a la iglesia. El 25% admite que nunca ora. El 35% admite que no lee su Biblia. El 40% admite que nunca hace contribuciones a la iglesia. El 60% nunca da para misiones. El 70% nunca asume responsabilidad dentro de la iglesia. El 85% nunca invita a nadie a la iglesia. El 95% nunca ha ganado a nadie para Cristo. Pero el 100% cree que irá al cielo. Sí, yo sé que la salvación es por fe, no es por obras. Pero esto es de locos. Esto es de locos. No hay una conexión entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Entonces, yo puedo estar orando por la liberación de Pedro. Pedro se libera y no me lo creo. Simplemente, no hay conexión. Entonces, la iglesia está encerrada, ¿verdad? Porque no cree. Hay un sector que no cree. Ahora, la tercera pista de por qué la iglesia está cerrada es porque los que sí creen, los que creen, también se encierran. Y está otra vez en esta muchacha que se llama Rode. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta, verso 13, a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Es decir, hay una parte que no cree, que le cuesta creer lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y que necesita abrirse a lo que es el poder del Espíritu Santo, incluso al mundo angélico, al mundo sobrenatural, necesita abrirse. Pero hay otra parte que sí cree, como el caso de Rode. Rode creyó, cree que Dios, pues es Pedro, sí, es Pedro. Hay una parte que cree en las maravillas, hay una parte que cree en el poder de Dios, hay una parte que cree todas esas cosas, pero son como Rode. Son como Rode. Tienen buenas noticias, pero van y las cuentan dentro de la iglesia. Dice, de gozo no abrió la puerta, sino que vino adentro y la contó dentro. Dentro. Es decir, que hay un grupo que tiene un potencial de creer lo que Dios hace, pero ese grupo está entretenido en anunciar las buenas noticias a los que las conocen ya. A los que las conocen ya. Es decir, todo ese equipo de gente con un potencial tremenda sigue anunciando la buena noticia adentro de la iglesia. Por eso tanto énfasis de que la gente venga a la iglesia para que escuche la buena noticia que están proclamando dentro de la iglesia. Y así es la iglesia, muchas veces. Hay un sector de gente renovada por Dios que busca la renovación del Espíritu Santo, que busca esa renovación, pero esa renovación, ese gozo, esa unción, esa todo la quieren usar ¿para qué? Para dentro de la iglesia. Entonces la iglesia nunca puede afectar su comunidad, nunca puede afectar más allá, porque el potencial que tiene de gente abierta a lo que Dios hace está entretenida con la propia iglesia. Una iglesia que les entretiene con un montón de programas y los inhabilita para el cual realmente la iglesia ha sido llamada, para alcanzar el mundo para Cristo. Y en el caso de España, para plantar iglesias allí donde no hay. Eso es mi percepción y mi visión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay renovación espiritual sin misión, renovación sin una misión clara, eso no es nada más que puro narcisismo espiritual.
Narcisismo espiritual. Qué guapos somos, qué maravillosos. ¿Sabes? Narciso es aquella historia griega de un hombre que era tan guapo que se miró en el estanque y dijo, uy, tan guapo, se vio tan maravilloso mirándose en el estanque que se enamoró de sí mismo. Y queriéndose dar un beso, se cayó y se ahogó. Sí, el narcisismo espiritual se suele ver cuando dice, ¿qué culto tuvimos hoy? Estaba llena la iglesia. ¡Qué alabanza! ¡Cuánta gente! Valoramos el éxito por el número de cuerpos que estuvieron presentes en ese culto. Si el alma estuvo presente o no, no se sabe. Pero al menos hubo cuerpo. Y nos autogozamos del éxito del culto. Sin darnos cuenta que aunque nos juntemos 200 o 300, sigue siendo una gotita minúscula de agua frente a una ciudad que está perdiéndose por todas partes. Entonces el autocontentamiento diciendo qué guay somos, qué fuertes somos, qué grandes somos, debe ser algo siempre ajeno, al menos en ese punto, a nuestra vida. Porque gastamos todo nuestro esfuerzo en el propio mantenimiento de la maquinaria. Siempre recuerdo una anécdota, a lo mejor ya la conocéis, algunos, es una historia vieja de aquellos que pidieron una subvención al gobierno de turno para montar una fábrica de aceite de maquinaria, de máquinas. Aceite industrial para máquinas. Entonces tuvieron que pedir una subvención porque tuvieron que comprar una nave, pues tenían una maquinaria gigantesca. Bueno, el caso es que van a verles los que daban de la Consejería de Economía la subvención, van a ver si esa subvención se gastó bien. Entonces visitan la fábrica y dicen, ¿queremos ver la fábrica? Sí, cómo no, mire, esta es la nave y esta es la maquinaria. Entonces le enseñan una maquinaria gigantesca, por aquí entran los productos, aquí se elaboran y tal, y todo, ven todo gigantesco. Y dice, qué bien, bueno, maravilloso. Y dice, bueno, pues ha visto la fábrica. Y dice, sí, pero nos queda una sección que ver antes de marchar. El dinero está muy bien invertido, pero nos queda una sección que ver. Y dice, no, ya no hay nada más que ver. Sí, queda una sección. No. Y entonces, ¿dónde está la sección de distribución? Dice, no tenemos. ¿Cómo no tienen? Entonces, ¿qué hacen con todo el aceite que producen? Dice, lo usamos para engrasar la máquina. Dice. Sí, ríe. Ríe con gusto. Porque cuando yo escuché esta historia, algo me oprimió el corazón. Y yo me di cuenta que estaba usando todo el aceite para engrasar la propia maquinaria de la iglesia. Dije, yo estoy mal. Si los mejores recursos que tengo son para engrasar la propia maquinaria, hay algo que no está bien. Por eso espiritualidad sin misión no es más que autoadoración. Por eso el concepto de la misión, ya al final del siglo XX, a nivel teológico hay un cambio en el concepto de misión. Ya no se habla que la iglesia tiene una misión. Es decir, no es que la iglesia de Dios tiene una misión. Lo que se dice es que la misión de Dios tiene una iglesia, que es lo que llama la missio Dei. La missio Dei es que la misión de Dios tiene una iglesia. Es decir, la misión de Dios hizo generar una iglesia. La misión de Dios sigue siendo salvar este mundo y para eso vino Jesucristo, para salvar este mundo. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios late de tal forma que crea una iglesia. La misión de Dios tiene a una iglesia. No es que la iglesia tiene la misión de Dios. Parece una tontería, pero no lo es. Entonces yo he visto gente, me acuerdo un hermano que decía, es que no sé qué me pasa. Y, a ver, entonces le haces un análisis rápido. ¿Cómo estás en tu familia? Bien. ¿Cómo estás en esto? Con su compromiso con la iglesia. Todo lo tenía bien, pero le faltaba una cosa al final. Es que no tenía causa. Vivía sin causa. Vivía como un tornillo más de la maquinaria. No tenía una causa por la cual vivir. Una causa a la cual entregarse. No daba entendido cuál era la visión. La visión, dicen los expertos en estas cosas, muere cada 30 días. La gente no tiene problemas de trabajar, la gente no tiene problemas de hacer, la gente no tiene problemas de servir. La gente se olvida de por qué estamos haciendo eso. ¿Por qué lo hacemos? Y cuando olvidas el por qué lo hacemos, te conviertes en un eje de esa, en una ruedita de
de esa maquinaria. Por eso tenemos que ser, y es el concepto que se usa hoy en día, ser misionales. Todo lo que la iglesia es, todo lo que la iglesia vive, tiene que ver con la misión de Dios. Siempre es un enfoque hacia afuera, no es un enfoque hacia adentro. Hay un llamamiento universal de Dios hacia la santidad, y son los dos llamamientos universales de Dios hacia la santidad, que tiene que ver con nuestro estilo de vida, que tiene que ver con nuestros valores, pero hay un llamamiento universal hacia la misión, que tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el motor, lo que mueve nuestra vida. Las dos cosas tienen que ir unidas. ¿No llega una? No llega, una vida de adoración. ¿Adoración? ¿Adoración para qué? ¿Para qué si va a estar adorando toda la vida eternamente? Pero ganar a gente para Cristo solo sucede aquí. Una generación de adoradores truncó y mató una generación de evangelizadores. Todo el mundo quiere ser Hillsong, pero nadie quiere ir a las calles a predicar. Permitidme, yo soy un adorador y siempre he llevado la alabanza y canto, estoy libre de cualquier sospecha. Es verdad. Pero quiero que me entendáis. Todo el mundo habla del ministerio dentro de la iglesia, como si el ministerio fuera la plataforma. El ministerio siempre está fuera de la iglesia, el ministerio está fuera. Hay que generar, y además en estos momentos, y de eso hablaré por la tarde, perdonad que haga tanta publicidad de lo de la tarde, pero comunidades de contraste. De contraste. El mundo tiende a polarizarse. Y fíjate cómo acaba la Biblia. La Biblia acaba con la polarización del mundo diciendo que llega un momento donde la oscuridad va a ser muy oscura, los malos van a ser muy malos. Lo cual requiere que el santo, dice, y el santo santifíquese todavía. Es decir, que llega un momento de ser una comunidad de contraste, blanco sobre negro. Una iglesia misional, una iglesia que tiene una misión clara, que no solo canta cosas maravillosas y después, como el otro, ¿no? Dice, María, que le escribe la carta a la novia, María, yo por ti, María, conquistaría los reinos, yo por ti subiría las montañas más altas, yo por ti navegaría los mares más oscuros, yo por ti enfrentaría fuegos y leones, yo por ti, María, me enfrentaría a los ejércitos más impetuosos, yo por ti haría lo imposible. Iré a verte el domingo, cariño, si no llueve. Así, muchos son así. La iglesia está encerrada porque los que sí creen que Dios puede hacer grandes cosas, están encerrados dentro de las paredes de la iglesia. Y una maquinaria de iglesia, por decirlo de una manera, tiene que existir para producir aceite hacia afuera, no para generar que la maquinaria toda siga existiendo. Por eso una espiritualidad sin misión no es nada más que autoadoración. Y finalmente, la iglesia está cerrada porque no entiende lo más importante de todo. No entiende, y aquí me voy a meter en terrenos delicados. No entiende que gobierna. ¿Qué quiero decir con eso? Mirad, la iglesia, a pesar de todos sus defectos, acá en Hechos capítulo 12, es una iglesia que ora. Es decir, y es una oración que tiene tanto poder que Dios responde a la oración. No, unos no creen, otros sí creen, hay una mezcla, pero es una iglesia que dice que estaba todo dispuesto, pero, ¿verdad? La iglesia, verso 5, hacía sin cesar oración a Dios por él. No es ora, pero no es consciente de la autoridad que tiene, al punto que ora y su oración moviliza ángeles. Moviliza ángeles, y esos ángeles que están en un mundo espiritual, unos le llaman el tercer cielo, atraviesan eso y llegan a esta esfera de lo terrenal, ¿verdad?
Y ese momento que hay una estrategia global de Satanás para acabar con la iglesia, es una estrategia política, es una estrategia social, porque hay poderes sociales. El pueblo de los judíos le agradó. Herodes dice, le agrada al pueblo judío. Entonces, como le agrada al pueblo, aniquilemos también a Pedro. Hay toda una estrategia. Acababan de matar a Esteban, acababan de matar a Jacobo, es decir, a Santiago, y ahora iban a por Pedro. No era simplemente una cuestión de persecución leve, no. La estrategia era para aniquilar, eliminar, matar a ese bebé recién nacido llamado iglesia, que es lo que hace siempre el diablo. Estaba recién nacido ese bebé, así que vamos a matarlo, hasta que la iglesia empieza a orar por él. Entonces, cuando la iglesia empieza a orar por él, empieza a ocurrir que se desata el mundo angelical. Algo increíble. Hay un poder en el mundo espiritual que tal vez no seamos conscientes hasta qué punto tenemos esa autoridad. Y fíjate, ni Herodes, que era el rey político, o el poder político, ni los soldados, que es el poder militar fortísimo en aquel momento, ni el poder religioso, ni el poder social de los judíos, ni el poder cultural, pueden parar a un ángel enviado por Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque Dios le dio una autoridad espiritual a la iglesia que ningún otro poder en esta tierra tiene ni comprende. Por eso la historia de las naciones no la marca el poder político de turno. Si leéis la Biblia, siempre veréis que la historia de una nación está marcada por la actitud del remanente fiel que hay en esa nación. Siempre. Aunque sean unos poquitos que no han doblado sus rodillas. Y entonces ese ángel que actúa y que nadie puede pararlo, sucede porque Dios le dio autoridad, poder y gobierno a la iglesia. ¿Dónde está el eslogan? Despertando al nuevo día. Qué interesante. Cuando veo el eslogan, me acordé de la iglesia de Éfeso. Tú sabes que a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia más madura del Nuevo Testamento, ¿sabes lo que le escribe Pablo? Dice, despierta. Estaba dormida. Yo no sé si das cuenta el lema el lema despertando es que estás dormido. Si no, ¿de qué tienes que despertar? A lo mejor no fue con esa intención, pero chicha rabiña que el que está predicando soy yo. Es lo que hay. A la iglesia más madura en el capítulo 5 de Efesios le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Alumbrará a qué? ¿Por qué dice levántate entre los muertos? Porque el que está dormido se asemeja al que está muerto. Es decir, la vida de un dormido espiritual es igual que un muerto espiritual. No capta, no entiende, no comprende. Si me permitís, en el libro de Efesios, fíjate cómo Pablo ora a los efesios, porque le está diciendo en el capítulo 5, despiértate tú que duermes. Y ahora fíjate, hay varias oraciones en este libro. Quiero que vayamos a la primera, porque al ver el eslogan no me queda otro remedio más que ver esto. Dice el verso 15, 1:15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahora fíjate cómo hace memoria Él de ellos en sus oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Pablo está diciendo, oro para que haya una revelación, haya un espíritu de sabiduría en el conocimiento. Fíjate qué palabras: sabiduría, conocimiento. Quiero que te fijes en esta. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sabiduría, conocimiento, entendimiento. Aparentemente son palabras intelectuales, y lo son. Pero dice que el intelecto de ellos tenía que ser alumbrado por un espíritu. El intelecto tenía que ser alumbrado por un espíritu de revelación, de forma, dice, porque hay algo que os estáis perdiendo, hay algo que estáis dormidos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y ahora dice, ¿para qué? Para que sepáis, otra vez, saber,
otro verbo que tiene que ver con el conocimiento. Es decir, hay un espíritu, hay un soplo, hay una revelación que nos tiene que ser dada. Dice, para que sepáis. Y ahora dice lo que tenemos que saber. Dice, ¿dónde estoy? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Mira, dice Pablo, si supieras la esperanza a la que te llamó. Si supieras cuál es el llamamiento que Dios tiene para ti. Oro para que te sea revelado tu entendimiento, la sabiduría, los ojos de tu entendimiento te sean revelados. Tiene que haber un espíritu que te impacte. Si supieras la esperanza, no tendrías ninguna otra esperanza ni vivirías para otra cosa. Dice, la esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si supieras las riquezas de la gloria en los santos. No tengo tiempo para ver otras versiones y ver cómo dice esto. Si supieras, oro para que te sea revelado. Tú que estás dormido, tienes que despertar, tienes que conocer las riquezas. Hay algo en el mundo espiritual, hay algo que es una herencia que tienes tú y que nadie más puede tener. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dice, y si supieras cuál es la supereminente, aquí en griego, me gusta más cómo está en griego, porque los chavales lo entienden mucho mejor. Supereminente grandeza de su poder, se dice, si supieras cuál es el megapoder, literalmente dice eso, mega dinamis. El megapoder que está en ti, no te das cuenta, dice Pablo, despierta. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está en ti. Dice, oro para que te sea revelado eso. Oro cada día, dice, mis oraciones por vosotros es para que os sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra sabiduría, para que lleguéis a saber, para que lleguéis a comprender. Porque si eso no se llega a saber y comprender vía revelación, no hay manera. Seguiremos orando por los ángeles actuando y nosotros, bueno, eso es. La iglesia está encerrada porque no entiende que gobierna, no entiende. Pero cuando la iglesia empieza a orar de esta forma, ¿cuál es el efecto en el mundo natural? Las puertas se abren. La gente cegada ahora tiene la celda abierta. No quiere decir que sea libre, porque la libertad de una persona es atributo personal. Acordaos de las puertas en Filipos, cuando Pablo y Silas adoraban, se abrieron, pero ninguno salió. Pero por eso sabemos que las puertas se abren, y esa libertad del atributo personal de salir o no, ya no hay el hándicap, no hay ese freno de la puerta. Están abiertos. Entonces se abren las puertas de las ciudades, se abre la acción incluso sobre los gobiernos. Es decir, podemos actuar sobre un mundo espiritual que no llegamos a comprender de todo, pero que es accesible a una iglesia que está despierta. Y por eso yo creo que hay un nuevo día al cual la iglesia de Cristo en esta nación tiene que despertar. No es el nuevo día de mis proyectos. Es el nuevo día del proyecto de Dios en el cual yo tengo que empezar a navegar. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Y cómo puedo entrar yo en esa misión? ¿En qué se está moviendo Dios en mi ciudad, en mi pueblo, en mi barrio? ¿Cómo puedo introducirme yo en ello? ¿Cómo puedo estar en un proceso de ganar almas? Porque todo el libro de Hechos es muy bonito. Leemos Hechos 2, que tenían todas las cosas en común, que enseñaban la palabra, que compartían el pan cada día, que todas esas cosas bonitas que dice Hechos están en el contexto de plantación de iglesias. ¿Lo sabías? ¿No se da eso si no es en el contexto de plantación? Pero queremos tener lo positivo de los valores sin la acción donde esos valores se están dando. Es decir, sin la reproducción de la propia iglesia. Entonces, una iglesia que no se reproduce, ¿cómo puede vivir esos valores? Si no es por puro proceso de narcisismo, de ay, cómo me gusto. ¿Cómo me gusto a mí mismo?
Fíjate cómo acaba la historia. Vamos a Hechos y terminamos. Porque os leí unos textos finales. Hechos capítulo 12. Fíjate cómo acaba la historia. Yo creo firmemente en el gobierno espiritual de la Iglesia sobre las autoridades terrenales. Yo no creo que yo sea el pastor de la Iglesia Buenas Noticias de Lugo. Yo soy el pastor, junto con otros consiervos, de la ciudad de Lugo. Yo no pastoreo una iglesia, pastoreo una ciudad. Ellos no lo saben, pero yo sí. Claro, es que es diferente. Cuando yo veo a los políticos de turno, ellos no lo saben, pero yo soy su pastor y ellos son mis ovejas. Claro. Es un cambio aquí. Es un cambio en el gobierno espiritual. Fíjate, este hombre que quería matar la iglesia, Herodes, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, es interesante, Flavio Josefo cuenta esta escena, dice que se vistió allí en Cesarea de Filipo, que tenía un anfiteatro, dice que impresionante, majestuoso, el anfiteatro de Cesarea, el circo que había allí. Dice que él se viste de unas ropas reales que estaban hechas de cristalitos, todo lleno de cristalitos como de espejos. Entonces, en una hora señalada del día, ¿verdad? Entonces, un día señalado, vestido de ropas reales, entonces dice Flavio Josefo que él esperaba una hora justo donde los rayos del sol caían sobre él y aquello refulgía. Dice que era tremendo la puesta en escena. Vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, les arengó y el pueblo clamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Es decir, el tipo era tremendo. Este Herodes empezaba a hablar, la luz le refulgía y decía: voz de Dios, no de hombres. ¿Y cómo acaba Herodes? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Quién mata a Herodes? ¿Quién? Un ángel. No sabemos si el mismo del principio u otro. Pero cuando la autoridad terrenal quiere robarle la gloria a Dios, esa iglesia que gobierna, esa iglesia que no acaba de tener luz ni entendimiento completo, pero que ora en serio, el mundo espiritual se moviliza de tal forma que en el mismo capítulo empieza una persecución con un Herodes que ejecuta a los cristianos y un ángel que libera a Pedro, y ese capítulo acaba con otro ángel que mata a ese Herodes y termina diciendo: pero la iglesia del Señor crecía y se multiplicaba. Lo hirió un ángel. Y nosotros sentados ahí, lamiéndonos nuestras heridas por nuestras preocupaciones. Si la gata no tuvo gatos. Y nosotros, que la Biblia nos llama reyes y sacerdotes, que son dos ámbitos del gobierno en el mundo terrenal y el espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Hay algo profético en esta historia, que hay iglesias que captan y otras que no. Por eso no importa lo pequeño que seas. Acordaos cuando el Señor le dice: no temáis, manada pequeña. Dice: hay una manada pequeña, somos poquitos. Sí, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Es decir, que hay gente que es propietaria del reino. Por muy pequeños que sean, son propietarios del reino. Son capaces de manifestar el reino. Por eso no podemos estar lamentándonos por la situación del país. No podemos estar lamentándonos por lo difícil que están las cosas, que si el trabajo, que si la economía. La lamentación no nos lleva a ningún sitio. Es que los hombres, mira qué perdidos están. La sociedad, ¿y cómo está la sociedad? Y los matrimonios, y no sé qué. Esa espíritu que siempre, iglesias que están siempre a la defensiva. Y hay un montón de valores contrarios al evangelio. Claro que los hay. Pero también hay una iglesia que ejerce poder. Por eso, proféticamente en este texto, se nos enseña que los poderes que son contrarios al evangelio
serán comidos por gusanos. No importa. No importa. Dice Flavio Josefo que Herodes tardó 4 días en morir, abrieron comido por gusanos dentro. Murió de forma horrorosa. Los poderes contrarios al Evangelio, no importa cuáles sean, contra tu familia, contra la iglesia, contra una nación, es igual. Pueden expirar comidos por gusanos cuando hay una iglesia que entiende, que gobierna. Hay una iglesia que se levanta y despierta. Despierta un nuevo día. Despierta la realidad de que yo me tengo que subir a la misión de Dios y ver qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. Ponte de pie, por favor. Te invito durante unos instantes que puedas escuchar esta palabra. Si quieres cerrar tus ojos, como quieras. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y esta es mi oración por vosotros, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, incluido Herodes, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, mi primera oración en este día es que tú traigas un despertar a nuestras vidas, un despertar para que entendamos, Señor Jesús, la autoridad, el poder y el gobierno que has puesto en nuestras manos, Señor Jesús. Señor, guárdanos de ser iglesias encerradas en nosotros mismos, en nuestros proyectos. Espíritu Santo de Dios, que tu espíritu de revelación fluya en cada vida en esta mañana. Señor, tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, tú conoces la presión por la que pasa nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, ven con ese espíritu de sabiduría y de conocimiento, de entendimiento, para que sepamos lo que tú tienes para nosotros. Señor, guárdanos de que nos enredemos en las cosas de esta vida.
Guárdanos de ser una iglesia encerrada en nosotros mismos. Guárdanos, Señor. Señor, queremos abrirnos a lo que tú estás haciendo en el mundo, Señor. Queremos abrirnos a la obra de tu Santo Espíritu, allí donde tú estás, en los barrios, en los trabajos, en nuestro vecindario, sumarnos a la obra de tu Santo Espíritu, allí donde tú estás. Señor, oro por mis hermanos y hermanas, que este Espíritu se desate sobre ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.